El otro día, leyendo Conversaciones con Dios de Neil Donald, tuve una especie de revelación. Ocurrió al leer lo siguiente en la página 33. El alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo, es decir, a menos que hagáis algo, no tenéis sino una idea de vosotros mismos. El único deseo de vuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia. Estas fueron unas palabras, unas frases que cada uno puede interpretar de una manera en función del momento vital en el que se encuentre, pero justo en mi caso resoné con ellas porque hace unos meses experimenté una desconexión total de mi yo más puro, de mi parte más creativa. Esto es algo que es muy normal experimentar de vez en cuando, ya que la vida es cíclica y todo va por etapas y por momentos. Y yo me vi muy desconectada pues de mi parte más creativa, más inocente, más ligera, como anulada, ¿no? Vivía como en un bucle mental del que cuando quise salir me costó más de lo normal. Y por supuesto pues no iba a decir ya es tarde para cambiar esto y para volver a conectarme conmigo misma, todo lo contrario, ¿no? Nunca es tarde para nada, y mucho menos para volver a reconectar y para volver a esos hábitos y personas y cosas que te hacen sentir bien. Entonces, bueno, surgió este vídeo a raíz de esa etapa y de esas palabras y de preguntarme qué anhela mi alma, o mejor, cómo es mi alma. Mi alma es creativa, es soñadora, es optimista, mi alma no juzga, a mi alma le encanta imaginar, le encanta ayudar y le encanta amar. Mi alma se siente completa cuando investiga, cuando aprende, cuando estudia, se siente completa cuando es trabajadora, cuando es responsable, pero sobre todo se siente completa cuando se da sus espacios y prioriza el balance. Pero claro, ¿qué pasa cuando todo esto tan solo lo dices pero no lo haces? Cuando es tan solo una idea. Pues que el alma no entiende de ideas. El alma necesita experimentarlo. Para poder ser necesita de la experiencia. Ella ya sabe lo que es, pero necesita de ti, de tu cuerpo físico para poder vivirlo. Por ello quiero contarte cuáles son las cosas que a mí me ayudan a dar a mi alma a través de mi cuerpo lo que ha venido a experimentar. Cómo volver a ese cauce de creación, de sentirse bien, porque es inevitable desviarse, es lo más natural y forma parte del proceso de la vida. No se puede estar siempre bien, creando, felices, amando, dando todo de nosotros, no. Pero es importante saber volver y esforzarse cada día por recuperar la dirección que nos hace felices y en la que vibramos más felices. Y sí, repito, cada día requiere de trabajo y esfuerzo y el único que puede hacerlo eres tú. Ante todo decirte que todo es una cuestión de hábitos y de perspectivas. Debes saber que cada uno tiene su camino, su vida y su situación. Esto tan solo es un vídeo de YouTube, de nada sirve que lo veas y pues no tomes acción, ¿no? Tienes que adaptarlo y hacerlo tuyo. Así que bueno, estas son las cosas que en mi caso más me ayudan. Ya sabéis que no puedo empezar por otro punto que no sea ordenar mi espacio físico. Eliminar de mi vida todo aquello que ya no me sirva. Las épocas así en las que mi vida está un poco desordenada y no me encuentro se ven muy reflejadas también en mi entorno. Necesito primero ver claridad a mi alrededor. La clave para mí en todo esto es que para poder evolucionar e ir a lo siguiente en nuestra vida necesitamos dejar atrás. Como seres humanos que somos necesitamos crecer, necesitamos cambiar, y en mi caso pues me gusta deshacerme de todo aquello que ya no me representa y que no me está permitiendo avanzar. Muchas veces lo dono, lo reciclo, pero otras pues lo vendo. Esta última es el caso de las cosas que están como nuevas y que considero que pueden tener una vida mejor, y como llevamos haciendo ya muchísimos años, siempre utilizo Vinted, que es el patrocinador de este cachito de vídeo. Y es que ahora en Vinted puedes vender casi de todo. Ahora ya no es la típica app de ropa en la que podemos intercambiar prendas de nuestro armario, ahora es mucho más. Tenéis una sección de categorías en las que pues hay de todo, de verdad chicas, desde deportes, hobbies, hasta entretenimiento, tecnología, cosas del hogar, lo que quieras, para poder dejar atrás tu antiguo yo y buscar cosas para el nuevo, todo desde un mismo lugar. En mi caso, en su momento hice una limpieza enorme y me deshice de bastantes cosas y vendí otras, ya lo sabéis, y en este caso vamos a hacer una segunda tanda de cositas que están en perfecto estado y que antes que seguir en un cajón cogiendo polvo, pues prefiero que tengan una vida mejor. Entonces aquí podéis ver algunas de las cosas que voy a estar vendiendo en esta ocasión. Las vais a poder encontrar todas en mi perfil de Vinted este domingo 30 de noviembre y estarán disponibles a partir de las 3:30 de la tarde. Te animo desde aquí a que te descargues la aplicación, a que me sigas, a que estés atenta, a que biches y eches un ojo, porque la verdad es que hay cosas muy chulas en Vinted. Yo siempre encuentro tesoros ahí dentro, así que ya sabéis, os dejo abajo el link en la cajita de descripción por si queréis descargaros la app, y en el caso de que ya la tengáis, pues que me podáis seguir. Y si vais a realizar este punto, recordad que existe esta maravilla de aplicación.
Una vez tengamos nuestro espacio físico en orden y nos hayamos deshecho de todo lo material con lo que ya no resonamos, toca hacer lo mismo con elementos de nuestra vida, de nuestra rutina y de nuestra mente. Simplifica todo lo que tienes allá arriba. Corta esos lazos, deshazte de esos hábitos que sabes muy bien que te perjudican, porque lo sabes, pero simplemente pospones el hecho de tomar acción y cambiarlo. Así que es el momento, nadie te va a sacar de ahí si no eres tú mismo. Corta relación con esa persona que te está haciendo daño, deshazte de ese mal hábito, cambia eso de tu rutina que tanto tiempo llevabas queriendo cambiar. ¿Con quién quieres estar? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué cosas quieres priorizar en tu rutina? Una vez he ordenado y me he dado tiempo para deshacerme de todo aquello que ya no quería en mi vida, toca pasar a la acción. Y para pasar a la acción uno siempre necesita un plan. En este punto todo es válido. En mi caso ya sabéis que el journaling es una de las herramientas que más me han servido siempre, pero vale cualquier cosa. Un mood board, una carpeta de Notion, dibujar o incluso contarle a tu mejor amiga qué va a ser lo siguiente que hagas. Tan solo plásmalo o compártelo, pero sácalo de ti. Tu alma anhela y necesita expresarlo, sacarlo hacia afuera, porque solo así podrá entenderse mejor a sí misma y trazar un camino más claro. Así que hazlo como quieras, pero saca de dentro de ti todo aquello que quieras experimentar. Y al hacerlo, no lo hagas desde el deseo. No desees ser más creativa porque ya lo eres. No desees volver a reconectar con tu luz interior porque ya la tienes dentro. Este ejercicio es para decirlo en alto y tener presente lo que ya eres. Entiendo que puede resultar un poco difícil o complicado de verlo porque al final estás en un momento malo, pero no te estoy invitando a que empieces ya a hacer mil cosas, simplemente a tenerlo presente y a creerte de verdad todo eso que cuentas en voz alta. Yo en su momento me di incluso por ponerme cartas de tarot de fondo de pantalla, cosa que a día de hoy sigo haciendo. ¿Va a hacer un fondo de pantalla que vuelvas a tener fe y que reconectes contigo misma? Por supuesto que no. Lo que pasa es que va a hacer que cada día, cuando te levantes, tu alma va a ver esa imagen y va a recordar cuál es su propósito. Es una cuestión de tiempo, así que exterioriza y grita al mundo quién eres o a tu cuaderno y no te preocupes porque el resto llega solo cuando tomas acción. En el momento de tomar acción ya habremos reseteado nuestro espacio y nuestros pensamientos. Nos habremos dado tiempo para averiguar qué nos apetece, hacia dónde queremos ir y qué cosas queremos cambiar. Pero ahora toca ponerlo en práctica. Como siempre os digo, lo que más me ayuda a mí siempre es empezar por una. Escoge una de las cosas que quieras implementar o que pienses que te van a ayudar a estar mejor e impleméntala a tu rutina desde ya. En mi caso, cuando estuve más bajita de ánimos, decidí dedicarme las noches para mí, a mi crecimiento personal y a mi proyecto, a mi novela. Me agobiaba un poco haber perdido el control de mí misma en el sentido de que llegaban las 12 de la noche y llevaba 2 horas viendo vídeos, scrolleando o perdiendo el tiempo pensando en cosas que no me aportaban nada. Es normal también porque al final volvía de verano de una rutina completamente desestabilizada en la que nada de esto importaba. Pero cuando tienes un proyecto que sacar y una rutina en la que rendir al día siguiente, no todo vale. Así que decidí empezar por ahí, ponerle fin a eso que tanto me estaba agobiando y que me estaba haciendo sentir mal. Y a raíz de ello comencé a sentirme mejor. Cenaba y mi teléfono se quedaba a un lado hasta la mañana siguiente. Mi proyecto avanzaba, mi cuerpo y mi mente se iban a la cama relajados, dormía mis 9 horas y a la mañana siguiente me levantaba fresca, con ganas de empezar un nuevo día, sabiendo que no importaba cuánto me desviara durante las horas de sol porque llegarían las 9 de la noche y volvería a mi rincón de paz, a mi cerebro despejado, creativo y descansado. Y es que una vez empiezas por una, no puedes parar. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Cuanto más refuerzas a tu mente con cosas que la hacen sentir bien, más capaz es de seguir absorbiendo, más fuerza tiene para incorporar en su vida cosas nuevas que le hagan sentir bien. Todo aquello que apuntaste o que pegaste en tu mood board acaba llegando, porque esa primera cosa que has implementado es solo el comienzo. Te sienta bien y quieres más. Quieres crear tu día ideal, quieres que te dé tiempo a experimentar todo lo que tu alma desea y lo acabas consiguiendo. En mi caso, estos son algunos de los hábitos que me hicieron irme sintiendo mejor poco a poco. Lo primero que voy a hacer es invitarte a que leas, a que estudies y a que investigues, pues estas cosas te ayudan a abrir tu mente. En momentos de mayor inestabilidad siempre he recurrido a los libros, porque en ellos encuentro mucho apoyo, que no soluciones, ojo, pero sí apoyo. Al final me muestran cosas que yo ya sé, sin embargo necesitaba que me las recordasen de alguna manera. Y ya no solo eso, sino que investigar y estudiar cosas que me gustan me hace sentir muy bien. Me gusta aprender, me gusta ser curiosa y saber más. La información al final es poder y cuanto más nutras a tu alma con ella, más querrá experimentar. También te voy a invitar a que salgas de casa. Deja que los rayos del sol te recuerden lo que de verdad importa, que estás vivo y que todo está bien. Al final todo se resume a que tienes salud y puedes sentir el calor en tu piel. No está pasando nada grave, nada es tan urgente. Estás vivo y estás bien.
Deja que la naturaleza te recuerde la fugacidad de las cosas. Todo en esta vida, al igual que llega, se va. Y lo mismo ocurre con esta etapa en la que te encuentras. Así que permite que el exterior te lo recuerde. Y por supuesto te digo que salgas de casa, al sol, a la naturaleza y todo esto que nos encanta, pero también que salgas y te relaciones y que te dejes querer. Date tu espacio y tu tiempo, pero no te olvides de volver a los tuyos. Recuerda que existen personas para ti y que somos seres sociales, que apoyarnos en otros va en nuestra naturaleza. Así que sal y sociabiliza, porque es que te aseguro que ni 200 cuadernos para hacer journaling me aclaran y me dan más vida que una noche de viernes con mis amigas. A mí me ayudan a ver las cosas con perspectiva, a exteriorizarlas, a relativizar y a hacer humor de ello, que también viene muy bien siempre. El humor es una cosa que a mí me salva. Así que deja que te ayuden y apóyate en las personas que amas y te aman. Una cosa que me ayuda mucho siempre, y esto ya es más personal, pero creo que también es aplicable a todos los seres humanos, es crear con las manos. Me encanta estar escribiendo este guión o creando este vídeo con mi portátil, lo considero igual de creativo y expansivo, pero son diferentes. Por ello te invito a que saques tiempo para pintar, para tocar algún instrumento, borda, haz ramos de flores, esculpe, haz cerámica, deja las pantallas, apúntate a esa clase o rescata esas acuarelas del cajón. Tu alma quiere experimentar y tú puedes dárselo, y no es lo mismo hacerlo a través de una pantalla que con tus propias manos y tu propio cuerpo. Y sobra mencionar que para tu cerebro 100% es mucho mejor algo manual que una pantalla. Esta parte ya nos la sabemos, pero te la voy a repetir. Siento ser la pesada que te dice por vez número no sé cuál que dejes el teléfono móvil. En momentos malos, lo peor que puedes hacer es estar constantemente viendo vidas de otra gente. Compararte con la vida de otros en un momento tan vulnerable como en el que estás tan solo va a alimentar tu bloqueo interior. Y de hecho ese bloqueo interior puede llevarte a cosas que no te imaginas, porque la mente humana es muy poderosa, así que intenta no ser una persona dormida, bloqueada, envidiosa, llena de rabia. No tienes por qué llegar a eso. No hace falta tensar la cuerda, despréndete de las comparaciones. Y no te estoy diciendo que te quites redes sociales, no hace falta, simplemente consume con cabeza. Silencia a la gente que no te aporte, deja de seguir. El consumo consciente es muy importante, así que intenta seguir a personas que te aporten algo, intenta no llenar tu mente con contenido vacío, porque al final todo eso tan solo va a hacer un hueco en tu interior, un hueco que no vas a saber cómo cerrar más adelante. Entonces jamás te voy a decir que dejes de consumir internet, porque soy una persona que no entiende de extremos, pero ponle cabeza. Como te he dicho antes, intenta recordar siempre en todo momento quién eres. Escríbelo, ponte un fondo de pantalla, cuélgalo del retrovisor del coche, lo que quieras, pero que no se te olvide tu luz. Cuando haya momentos del día que te desesperen y despierten lo peor de ti, vuelve a tu centro. Tú eres tu lugar seguro y puedes volver a él todas las veces que quieras, así que intenta que esa casa interior que tienes sea un refugio para ti y te ayude a calmar tu sistema nervioso. También puedes hacerlo, por ejemplo, redecorando tus espacios y cambiando las cosas de sitio. No tienes que pintar tu casa entera de otro color, pero cambia un poco lo que ves, ¿no? Es importante que si tú vas a cambiar, pues oye, voy a cambiar mi espacio también y voy a renovar este rinconcito, voy a redecorar esta parte, voy a colgar este cuadro que he hecho. Considero de verdad que es muy nutritivo para tu alma expresarte a través de las paredes de tu cuarto, de tus muebles o incluso de tu ropa, de tu maquillaje. Justo nuestra habitación, nuestras prendas son algo como muy clave, así que sí que te invito a que si vas a empezar esta nueva etapa te ilusiones también con esta parte. Y por último, pero no por ello la menos importante, de hecho creo que es de las más importantes, responde a la pregunta ¿de qué te alimentas? ¿De qué me alimento? ¿Qué energía o quién me hace sentir viva? No tiene por qué ser solo personas o espacios, puede ser una obra de teatro, una película, apuntarte a esa clase que llevabas tanto tiempo posponiendo, pero intenta que todo lo que conforma tu día sea medicina para ti. Al igual que nos alimentamos de comida rica y saludable, intenta que todo lo que le das a tu cerebro de comida también lo sea. Entonces ve a esa actividad, nútrete con cosas que te gustan, haz que la experiencia de tu alma en esta vida mientras sigue su camino sea romántica y sea disfrutable y sea amena y ligera y esté llena de arte y de creatividad. Puedes confiar en mí cuando te digo que si estás en una etapa en la que todo está bien, simplemente no te encuentras a ti misma, no sabes cómo volver a conectar con esa parte, con la mano en el corazón te digo que si sigues estos pasos, todo va a cambiar. No te digo que se vaya a solucionar ni que vayas a estar bien en una semana, repito, es tiempo, son etapas, pero salir de esas etapas también implica tomar acción, no va a llegar solo. Así que te invito a que si este es tu problema, que es básicamente que te sientes un poco perdido y necesitas recuperar esa chispa, no es más que eso, no hay ningún truco ni misterio, tan solo es acción y darle a tu alma todo aquello que anhela. La creación siempre vuelve, pero tu alma necesita de tu cuerpo para ello y tú puedes hacerla sentirse plena. Con tiempo, coraje, autodisciplina y esfuerzo, por supuesto, recordando siempre que ante todo está bien, estás vivo y respiras, tienes salud y nada importa más que eso. Así que te invito a que te preguntes qué anhela tu alma y qué has venido a experimentar a esta vida.